gracias al Señor por sus misericordias, amén. Le invito para que se ponga de pie y vamos a dar inicio a esta escuela dominical. Damos gracias a Dios por un día más de vida que el Señor nos concede y sobre todo porque nos permite estar aquí en su casa, amén, que ya es doble bendición en esta mañana. Bienvenidos sean cada uno de ustedes a la casa del Señor. Le invito para que abra su Biblia en la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro 1, 19. Amén. De igual manera damos la bienvenida a las personas que nos acompañan a través de esta transmisión. Que Dios les bendiga en esta mañana. Qué bueno que pueden estar con nosotros y que están en esta escuela dominical para aprender la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene listo, mi hermano? Segunda de Pedro 1, 19. Amén. Dice así la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hasta ahí dice, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Así es de que hacemos bien esta mañana, amén, estar atentos a la palabra del Señor. Hacemos bien el estar en la escuela dominical, porque aquí aprendemos, aquí somos edificados, aquí escuchando la palabra del Señor crecemos, y esa palabra viene a alumbrar nuestro caminar diario, amén. Vamos a dar gracias al Señor. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana. Venimos delante de tu presencia, primeramente, Señor, dándote gracias porque una vez más, mi Dios, nos permitiste, Señor, levantarnos, nos permitiste, mi Dios, ponernos de pie. Gracias, Dios, porque nos das un nuevo día, porque nos bendices. Gracias, Señor, por tu misericordia, mi Dios, y por tu gracia en esta mañana. Gracias por cada uno de mis hermanos que están presentes, Señor, por los que están, mi Dios, desde casa. Pedimos por los que vienen en camino, les guardes, Señor, hasta llegar hasta este lugar. Pedimos, Dios, que sea tu Espíritu Santo el que venga a iluminarnos, que venga a abrir nuestro entendimiento, Señor, y que esta palabra que va a ser enseñada, mi Dios, sea de bendición, de edificación, de crecimiento para cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por esta enseñanza, por cada uno de los maestros. Bendice cada una de las clases. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a cantar este canto, amén, diciendo: tu amor es grande, Señor. Quiero recibirlo hoy. Así nos preparamos para nuestras clases. Quiero recibir tu amor y nada más. Por tu gracia, oh Dios, hoy tengo salvación. Tu amor es grande.
nuestro Señor. Dios les bendiga. Así, hermanos, pasamos cada quien a nuestras clases. ¿Cómo amaneció? Qué bueno, gracias a Dios. Yo creo que siempre vuelvo a repetir, cada domingo estar en la casa de Dios es una gran bendición, hermanos, poder encontrarnos aquí. Sí, mira, ya esta pila ya se acabó. Gracias a Dios. Ahora sí, ya estamos otra vez, hermanos. Discúlpenme, hermanos. ¿Cómo les fue durante la semana, hermanos? Bendecida, de veras, hermanos. Bueno, pues qué bueno que estuvo bendecida la semana. Cada día la vida del creyente debe estar más bendecida. Amén, hermanos. Yo creo que poder estar en la casa de Dios es una bendición doble, hermanos. Poder venir a la casa de Dios. Así que, ¿qué le parece si esta mañana, hermanos, damos inicio a nuestra escuela dominical? Y quisiera preguntar lo que de repente pregunto cada domingo. ¿Cuál es el tema que estamos desarrollando, hermanos? A ver, otra vez, hermanos, porque sentí como que estaba medio desaludable la cosa. Una iglesia saludable. Y yo creo que ya hemos estado viendo en buena parte cada domingo la importancia de la iglesia saludable, características de una iglesia saludable, lo importante que es delante de la sociedad ser una iglesia saludable. Pero esta semana vamos a concluir lo que viene siendo nuestro credo. Lo hemos titulado ¿En qué creemos? Es la parte número 10, en donde hemos estado trazando esta enseñanza en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, cuando la Biblia dice, y perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. En otras palabras, la doctrina, la idea, el entendimiento, el conocimiento, lo que los apóstoles estaban enseñando era lo que Cristo les había enseñado, lo que la ley enseña, lo que la palabra de Dios enseña. En otras palabras, las iglesias cristianas no seguimos tradiciones, no seguimos pensamientos de hombre, ni cultural, ni a la moda, ni pensando por algún motivo que las cosas pueden o deben de cambiar. Hay fundamentos dentro de la iglesia cristiana y esos son los que hemos estado desarrollando alrededor de estas semanas. Así que el día de ahora vamos a finalizar, hermanos, esa parte que por ahí tenemos pendiente. Y dice ahí que ya hemos visto algunas de ellas. Tenemos pendiente Dios en 3 personas y que la iglesia es el cuerpo espiritual de Jesucristo. Pero para ello vamos a finalizar la segunda y última parte que dejamos pendiente la semana pasada en relación a que nosotros creemos en el último juicio o en el juicio final, mejor conocido como el gran juicio del trono blanco, en donde la Biblia nos enseña a través de la palabra de Dios, que veíamos la semana pasada qué es este juicio, en qué consiste. El hombre, todo hombre va a ser enjuiciado, en donde hemos estado contestando algunas preguntas. A esta semana vamos a hablar por qué habrá un juicio. Yo creo que cuando hablamos de la vida del hombre y su existencialismo, como algunos por ahí lo conocen, la filosofía del pensamiento del hombre, es extraño cómo pueden desarrollarse ideas, entre ellas pensar que el hombre una vez que muere, pues básicamente ¿qué le sucede, hermanos? Ya, se acabó todo en la vida. Pero la Biblia no enseña que esto es así. ¿Cómo es que otros creen en la famosa reencarnación? Que se van a reencarnar si no es que en otro ser humano, muchos años después, en algún animal. Otros han desarrollado credos que la vida del hombre, una vez que muere, se va a transformar en una especie de semidioses.
Otros han desarrollado un pensamiento que el hombre, independientemente de su manera de vivir, al final del día, porque Dios es amor, pues la vida, no importa cómo la hayas vivido, al cabo Dios te ama y tú automáticamente vas a estar un día en el cielo tocando un arpa arriba de una nube con 2 alitas y una aureola. Esas son las ideas más comunes que tenemos en relación a la vida del hombre después de la muerte. La Biblia enseña claramente que estas ideologías no existen. La Biblia, que es la palabra de Dios, contiene no solamente una idea más como se pudiera interpretar entre tantas, sino la Biblia contiene la idea que representa la vida del hombre, del creador del universo, lo que le va a suceder al hombre una vez que muera. Y empezamos a leer. La Biblia enseña que el hombre en vida tiene la oportunidad de recibir a Jesucristo como su Salvador. La vida del hombre está prácticamente definida en que si él se acerca a Dios, él entrega su vida a Jesucristo, él se arrepiente de sus pecados y vive la vida cristiana conforme a la palabra de Dios, esa oportunidad que va a tomar le va a ser buena. ¿Por qué? Porque dice ahí, pero ya una vez muerto, se acabó la oportunidad. La vida del hombre se define en 2 maneras. Entre los buenos y los malos, no, como algunos lo argumentan. Entre la gente moral y la gente inmoral, no. La vida del hombre se define a través de la palabra de Dios entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Yo entiendo que la palabra es muy grotesca para estos tiempos definir a una persona como hijo del diablo, pero así lo define la Biblia. Dice, ¿por qué? Porque ellos practican las obras del mal. Entonces, la Biblia enseña, de acuerdo a Hebreos 9:27, que una vez que la persona muere, ¿qué le sucede a la persona? Pasa a un estado en donde ahora su vida será juzgada acorde a sus obras. No a las obras buenas que haya hecho en la vida en la tierra, no. Hace referencia a la decisión que tomó y que sobre de esas obras se vivió. Por ejemplo, dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después ¿qué? El juicio. Lo que la Biblia enseña prácticamente es que todo lo que se le conoce dentro de los términos comunes, como lo es el limbo, como lo es la zona de espera, como lo es te voy a rescatar de cierto lugar, en ninguna de esas ideologías la Biblia las enseña. Lo que la Biblia enseña es que el hombre automáticamente al morir se encuentra en ese estado en su vida. Y luego dice ahí, donde no hay más opciones. Las opciones en la vida son donde se deben de tomar, porque una vez muerto el hombre muere. Pero dice aquí, aplicará para todos los tiempos, unos juzgados bajo la ley y otros sin ley. ¿Alguna vez se ha hecho la pregunta, qué va a pasar con las personas que no conocieron del Evangelio a pesar de tanta tecnología, verdad, hermanos? Y mueren. ¿Qué le va a suceder a esa gente, hermanos? ¿Qué enseña la Biblia en Romanos 2:12? ¿Quién lo lee por ahí? En otras palabras, ¿qué enseñaba el apóstol Pablo, hermano Daniel? Que de todos modos, independientemente si tuvo el conocimiento de Cristo o no, el hombre va a ser juzgado. Y la Biblia más adelante enseña que va a ser en base a su conciencia. No se refiere en base a un criterio personal, sino en base a la conciencia que Dios le ha dado al hombre para definir entre lo bueno y lo malo. Esos son casos exclusivos. Son casos aislados que la Biblia nos enseña, como por ejemplo todos los hombres del Antiguo Testamento. Ese es un ejemplo claro de ellos, que ellos no tuvieron la oportunidad de aceptar o de rechazar a Jesucristo. Sin embargo, en estos tiempos también ha sucedido y seguirá sucediendo y sucederá, hermanos, hasta que Cristo venga, que hay personas que en realidad no tienen conocimiento del Evangelio y no han tenido la oportunidad de manera consciente aceptar o rechazar la palabra de Dios. Ellos son los que serán juzgados en base a su conciencia. El no aceptar a Jesucristo como su Salvador dice que será condenado. El hombre no será condenado por la vida triste y miserable o vengativa que llevó. El hombre será condenado desde la perspectiva de haber rechazado la vida en Dios. Y luego dice aquí, y otros serán juzgados en el fin de los tiempos. ¿Qué significa? Que el gran juicio del trono blanco, a pesar de todos los eventos apocalípticos que van a suceder, existirán hombres que se encontrarán en vida todavía,
después de la llegada de los caballos, después de la llegada de ¿qué más? De los sellos, de los juicios, y que va a haber habitantes en la tierra. ¿En qué condiciones? Supongo yo que en condiciones extremadamente deplorables. Sin embargo, la Biblia enseña que cuando venga el tiempo del juicio, la Biblia dice que tanto como vivos, tanto como muertos, y aún la misma Biblia dice el Apocalipsis, que aún el mar arrojará a sus muertos, haciendo referencia que nadie está excluido de este gran juicio de trono blanco. Esta parte es importante que todo cristiano la conozca. ¿Por qué? Porque no solamente la vida cristiana se debe de pensar en tener una comunión con Dios, porque la Biblia lo dice, no, es que también la vida cristiana, cuando el cristiano vive acorde a la palabra de Dios, este juicio no aplica para él. Este juicio va a aplicar para las personas que rechazaron el evangelio. Cuando, por ejemplo, alguien le dice, bueno, y si yo no quiero acercarme a Dios, si yo no le quiero entregar mi vida a Cristo, si yo quiero vivir como yo quiero vivir, no se preocupe. Bueno, sí preocúpese, ¿verdad? Pero es totalmente su decisión. Es totalmente su decisión, pero tenga en cuenta que un día todos compadeceremos delante de la presencia de Dios. Unos para ser recompensados como en el tribunal de Cristo, y otros para ser juzgados y ser sentenciados a lo que se le conoce como el último tiempo final, que es el infierno. Entonces, definitivamente, hermano, que sí creemos que existirá un juicio dentro de la vida del hombre. Ahora, siguiente, aquí decimos, creemos que en la iglesia es el cuerpo espiritual de Jesucristo. Este es otro de los puntos doctrinales que nosotros tenemos en nuestra relación con Dios. Dice de la siguiente manera: esta frase es empleada en el Nuevo Testamento refiriéndose a todos aquellos que verdaderamente son salvos. O sea, hace que todos los que entran a la iglesia no necesariamente representan el cuerpo de Cristo. No, la realidad es que no. En realidad el cuerpo de Cristo, la Biblia enseña que está conformado por quienes son salvos, por quienes ya le han entregado su vida a Cristo. ¿Quién me ayuda por favor con Romanos 12:5? Entonces el apóstol Pablo sí dejaba en claro que la iglesia en la tierra es el cuerpo de Cristo. Cuando hace referencia al cuerpo de Cristo, ¿a qué se referirá de una manera más práctica, hermanos, para interpretar? Entonces, un cuerpo funciona y como resultado, ¿qué trae? Acción, movimiento. Entonces, cuando Cristo estuvo en la tierra y cumplió la misión de venir a morir en la cruz del Calvario, y posteriormente muere, resucita y tiene a sus discípulos enfrente de ellos, y allá en el Evangelio según San Mateo les dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces eso significa que en ese momento Cristo asciende, y el mismo libro de los Hechos dice que un día descenderá en las nubes. Sin embargo, mientras tanto comisiona a la iglesia, a los apóstoles, a los creyentes, a los discípulos, los visita con la finalidad, está hablándoles allá en el libro de los Hechos con la finalidad de recordarles que hay un cuerpo en acción que tiene que tener movimiento, y que somos ¿quiénes? La iglesia. Por eso dice aquí, cuando Cristo estuvo en la tierra y tomó un cuerpo físico, demostró el amor de Dios, y principalmente a través de su muerte en la cruz. Entonces, ¿qué es una de las cosas que caracteriza a la iglesia como cuerpo de Cristo? ¿Sí? ¿Y qué la caracteriza? El amor de Dios, hermanos. Es una de las cosas fuertes, fundamentales que caracteriza. La iglesia no está para pelear en el contexto de tener contras. No, la iglesia no está para contiendas. La iglesia no está para este tipo de vida que pudiera ser tóxica o que pudiera ser venenosa, como diría alguien por ahí. No, la iglesia de Cristo como un punto principal, un fundamento principal, es para expresar lo que Cristo vino a hacer cuando estuvo en la tierra. ¿Y qué vino a mostrar Cristo al estar en la tierra? Su amor. Por eso dice Romanos, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermana, la iglesia en general
una de sus características principales como cuerpo de Cristo, sabemos que son dones, ya lo dijo el hermano Daniel, y todo ello, pero otra de sus características principales es el amor de Dios. Betty. Entonces eso significa que el ser humano, el cristiano, el creyente, el conocedor de la palabra de Dios, lejos de buscar una vida similar a la de cualquier otro pensamiento de la tierra, el hombre debe de tener por encima siempre el amor. Y luego seguimos leyendo. Al ascender al cielo, su obra continúa en la tierra, pero ahora a través de su iglesia como su cuerpo, que es movimiento en acción. ¿Sabe usted que la iglesia se puede interpretar de muchas maneras para la sociedad? Se puede interpretar como un conjunto de ideas, hermanos. ¿Por qué se interpretará como un conjunto de ideas? Algunos ven a la iglesia como un conjunto de ideas porque solamente adquirimos conocimiento, pero no somos un cuerpo en acción. Y cuando Cristo estuvo en la tierra, le quiso dejar en claro a la iglesia que la iglesia no solo es discipulado, sino que la iglesia también es acción. En otras palabras, que la sociedad, los que no conocen el evangelio, los que viven en oscuridad espiritualmente hablando, vean a través de nosotros que esto que nosotros enseñamos en realidad sí tiene vida, que en realidad es benéfico, que en realidad tiene efecto para bien en la vida del hombre. Y para ello, ¿por qué la iglesia es llamada el cuerpo espiritual de Jesucristo? La representación de Cristo en la tierra. Veamos algunos motivos. 1, porque estamos unidos por medio de la salvación. Alguien que me acompañe con esos textos bíblicos, hermanos. Miren, hermanos, cuando dice el cuerpo de Cristo está unido por medio de la salvación, hace referencia a que todas las personas que tenemos a Cristo en nuestro corazón, en nosotros está la afinidad de saber que todos pertenecemos a un mismo grupo. Las iglesias cristianas, en ocasiones erróneamente, solamente son exclusivas. No me puedo juntar con hermanos de otra iglesia porque no son de mi iglesia. No me puedo juntar con hermanos de allá porque usted es mi hermano. No, pues no sé, ni siquiera nunca lo he visto en mi vida. Bueno, en realidad, cuando vemos históricamente la palabra de Dios, nos encontramos que los hombres que le entregaban su vida a Cristo en la iglesia inicial, por el hecho de decir, le he entregado mi vida a Cristo y fue en tal lugar, en tal momento, a partir de ese momento los abrazaban, hermanos, y los aceptaban en la fe. Hermana Carrera. Efesios 4, 15 y 16. Denle un poquito más para enfrente. ¿En qué dijo al final? 4, 15 y 16. Haciendo referencia al apóstol Pablo que la iglesia de Cristo en realidad lo que nos une es la salvación, lo que Dios ha hecho en nosotros. Ese es el cuerpo de Cristo, hermanos. El cuerpo de Cristo no se compone por solamente un pequeño grupo o una pequeña parte de la sociedad, es un cuerpo universal. Yo creo que aquí aprovecho para decir, miren, yo no sé quiénes han tenido la experiencia de repente andar en la calle o en algún lugar y se topa una persona en necesidad y dice, ¿sabes qué? Estoy pasando por un mal momento, vengo de tal lugar. Yo les voy a contar brevemente, hace muchos años, hermanos, llegó un hombre, se me acercó un hombre y me dice, su aspecto era así como 3 días sin bañarse, hermanos, muy sucio. Y me dice así, ¿eres cristiano? No traía Biblia ni nada, hermanos. Y luego le digo, ¿por qué la pregunta? Me dice, yo soy cristiano, ¿ok? Dice, tengo mucha necesidad. Y yo creo que todos en algún momento hemos tenido la experiencia de escuchar frases muy similares, ¿verdad, hermanos? Y le dije, ¿y en qué le puedo servir?
y la plática se desarrolló que él había sido deportado y había vuelto a cruzar y se tenía que ir a cierto lugar hacia el interior de Estados Unidos y que no tenía dónde vivir, no tenía qué comer y su familia le estaba esperando. Y en ese momento, hermano, no fueron mis emociones, le confieso. En ese momento yo sí le pedí a Dios, dije, Señor, dame entendimiento si esta es una historia inventada o esta es real. Y en ese momento me dice, te puedo decir el nombre de mi pastor, te puedo decir el nombre. Dice, no he logrado hablar con nadie, dice, la gente no me cree. En ese momento, hermano, yo sí le pedí a Dios, vuelvo a repetir, que me diera entendimiento. Y en ese momento le dije, bueno, le dije, si usted no la está pasando bien, quiero decirle que se acercó un hijo de Dios a un hermano en la fe. Y de repente, hermano, en el desarrollo de la plática, me di cuenta que era conocedor del evangelio. Me di cuenta que hablaba no conforme a lo que vestía, sino realmente era un creyente maduro, que por algún momento en la vida le estuvo yendo muy mal en esas últimas horas. Y yo pude entender, hermanos, que en realidad el cuerpo de Cristo, cuando el apóstol Pablo hacía mención a lo que acabo de leer nuestra hermana, el cuerpo de Cristo algo nos liga, nos une, y son esos hermanos en la fe que también debemos de procurar y darnos cuenta que son parte del cuerpo de Cristo y debemos de apoyarnos mutuamente, hermanos. La historia del buen samaritano, ni siquiera dice la Biblia que ese hombre conocía al hombre que estaba en el piso. No lo conocía. Ahora usted mira a preguntar, ¿lo ayudó? Pues claro, hermano, lo ayudé, ¿verdad? Lo bendije. Y inclusive recuerdo que en ese año yo traía la llave de la iglesia, lo llevé a la iglesia porque estaba cerca de ahí y le dije, siéntase con la libertad. Entró, se aseó, se lavó y salió y fuimos a X lugar, hermanos, y le dije, siga su camino, estos son mis datos, si en algo le puedo servir, hábleme por favor. Nunca me volvió a hablar, hermanos, pero en ese momento yo sí pude darme cuenta que en realidad el cuerpo de Cristo no somos personas de la misma iglesia, sino somos personas de diferentes lugares. Posteriormente dice que también somos el cuerpo de Cristo porque seguimos a Cristo como cabeza de todos. Efesios 1, 22 y 23, por favor. Hermano Daniel. Extranjero. Y fíjese que esa es una parte bien interesante porque Cristo hace mención que sin darnos cuenta nosotros podemos hospedar ángeles. Y no solo ellos, sino que también dice que así como le diste de beber a uno de mis pequeños, es como si me lo hubieras hecho a mí. Yo creo que esa es la parte fundamental en donde un cristiano debe de siempre mostrar su mano amiga a este tipo de momentos, de eventos. Y el pueblo de Israel tenía ese pensamiento porque se les había inculcado que la palabra de Dios podía ser posiblemente un enviado de Dios. ¿Y cuál era el deber de ellos? Extender la mano amiga. Yo creo que ese mismo mandamiento en la iglesia en el Nuevo Testamento, ahora que somos del mismo cuerpo, a través de la misma fe, con más intensidad lo debemos de poner en práctica. Betty. De hecho, tanto como la historia desenvuelve el levita, tanto como el religioso, ¿verdad? Ambos tenían conocimiento, era lo más probable de acuerdo a la historia, porque a eso se dedicaban, a estudiar la palabra de Dios, pero ya no lo practicaban. Entonces es algo que debemos de tener en cuenta. Siguiente, Efesios 1, 22 y 23. El apóstol Pablo nuevamente haciendo referencia a que la iglesia de Cristo somos el cuerpo, Él es la cabeza y como cabeza Él tiene proyección, Él tiene ideas, Él tiene propósitos, Él tiene guía. Y la iglesia de Cristo no se guía, hermano, por ella misma, bíblicamente hablando. Tenemos a través de la palabra de Dios lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. No es meramente ideas. Los pastores, los líderes, nosotros somos personas que al final del día somos representantes de Dios.
pero la verdadera guianza proviene a través de nuestro Señor Jesucristo establecido en la palabra de Dios, lo cual deja en claro que nosotros no seguimos al hombre, nosotros no seguimos a un ser pensante desde la perspectiva a alguien que se le ocurrió unas locuras, sino la iglesia tiene como cabeza a Cristo, que representa la cabeza de toda la iglesia universal. Romanos 8:9 dice, el Espíritu Santo habita en los miembros. Romanos 8:9, por favor. Haciendo nuevamente el apóstol Pablo, enseñando ahora a la iglesia la carta a los romanos, la importancia que nosotros debemos de reconocer, que si el Espíritu Santo habita dentro del miembro, del hombre, la mujer de Dios, entonces por lo tanto nos debemos de entender, por lo tanto debemos de comprender que pertenecemos ¿a qué? Al mismo rebaño. A eso hace referencia. Siguiente. La iglesia como cuerpo de Cristo también tiene dones espirituales. Ese es un pasaje bíblico muy largo, pero haciendo referencia a lo que Dios le ha dado a la iglesia. Y volvemos a lo mismo, hermanos. La iglesia debe de ser un cuerpo activo, debe de ser un cuerpo en acción. Debe de ser el movimiento de las manos y los pies del Señor. La iglesia no puede ser un conjunto de ideas que se enseñan constantemente o un grupo de personas que vienen a recibir de Dios solamente y a comprender la voluntad de Dios desde la perspectiva personal. No, la iglesia tiene como objetivo principalmente, una vez que aprendemos la palabra de Dios, una vez que conocemos el evangelio, una vez que tenemos ese tipo de relación con Dios, ahora nosotros tenemos el deber ¿de qué? De ejercer los dones dentro de la casa de Dios. Es por eso, hermano mío, que el apóstol Pablo sí hacía hincapié en que los dones, a pesar de que de manera soberana son dados por el Espíritu Santo, todo cristiano tiene dones y los tenemos que ejercitar, hermanos. Ejercite sus dones, no se quede pensando ahí, ¿será tiempo o no será tiempo? El tiempo es hoy, el tiempo es en todo momento. Siguiente, compartimos el evangelio. Yo creo que Mateo 28:19. Nuevamente Cristo haciendo referencia a que la iglesia tiene como deber principal, ¿qué cosa, hermanos? Evangelizar. ¿Sabe usted que en estos tiempos nos hemos dedicado a dejarle este trabajo a las redes sociales, a los espectaculares, a la radio, a la televisión? ¿Sabe cuál es el pequeño detalle de todo esto, hermano? Que no es suficiente. Porque si fuera suficiente, la gente se convertiría. Si fuera suficiente, se vieran cambios en la sociedad, lo cual sigue siendo todavía altamente recomendable que la vida del cristiano de manera personal comparta la fe, que de manera personal el Hijo de Dios, al ser cuerpo de Cristo, haga lo propio en su relación con Dios. Y por último, ¿por qué la iglesia también es llamada el cuerpo espiritual de Jesucristo? Porque compartimos la verdad. Efesios 4:25, por favor. Quien lo tenga, léalo, por favor. Nuevamente el apóstol Pablo haciendo mención que nosotros estamos para hablar, ¿qué cosa, hermanos? La verdad. ¿La verdad ante qué? Ante todo, ante principalmente la mentira. La iglesia no está para necesariamente simpatizar, hermanos, con la vida que se lleva en estos tiempos. La iglesia no está para buscar la aprobación, el aplauso, el voto de la sociedad. De hecho, extrañamente debemos de saber que la iglesia, siempre que habla la verdad, generalmente serán fricciones con la sociedad con la que vivimos. Hay una palabra que hoy en día se usa mucho dentro de la sociedad y es, bueno, es que yo te respeto, espérate. Yo uso mucho esta analogía. Si yo veo que una casa se está quemando, hermanos, y veo que alguien está adentro y le digo, oye, tu casa se está quemando, y luego me dice, sí, ya sé que se está quemando. O yo simplemente y luego yo le diga, pues bájate, no, aquí estoy bien, y luego que yo diga, bueno, pues yo respeto su decisión. El instinto de supervivencia me lleva
a ayudarlo, me lleva a auxiliarlo. De la misma manera el cristiano, cuando se trata de expresar la verdad, no se trata de pensar y decir, es que yo respeto su manera de vivir. No, se trata de pensar y de decir, a pesar de que él quiere vivir como él quiere vivir, tiene que saber cuál es la verdad. Y eso es como se debe de poner en práctica. Posteriormente tenemos lo que le conocemos como creemos en el Dios en tres personas, hermanos. Este es el último punto, a lo cual, de acuerdo a muchos, ha sido una de las grandes controversias de la iglesia, ¿verdad, hermano Daniel? Porque mientras unos creen que solo Jesús es Dios, que Jesús es todo, otros creen que Jesús es un profeta, que el Espíritu Santo es una fuerza activa, otros creen que son tres deidades, otros lo definen como un Dios de tres cabezas, y yo me he dado cuenta que cuando se trata de hablar de la Trinidad, es uno de los temas en los que muchos creyentes batallan no solo para entenderlo, sino también para explicarlo. Así que vamos a dedicarle este tiempo que nos falta al tema de la Trinidad, hermanos. Y dice de la siguiente manera: nosotros creemos en un Dios o en Dios en tres personas. La Biblia enseña que el Padre es Dios, que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, siendo un Dios compuesto en tres personas. Esto no sugiere que son tres dioses, ya que la misma Biblia enseña que hay un solo Dios. Deuteronomio 6:4 y 1 Timoteo 2:5, por favor. A ver, yo en la parte de arriba estoy diciendo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y luego más abajo comienzo a decir que no son tres dioses. ¿Sí lo notó? ¿Cómo lo interpretaría usted? Vamos a hablar ahorita acerca de ese entendimiento que tanto el cristiano ocupa para comprender al Dios en tres personas. Hermana Carrera. Dios le hablaba al pueblo y le decía que Jehová Dios uno es. Y luego dice, tomé un texto del Nuevo Testamento, 1 Timoteo 2:5. Nuevamente el apóstol Pablo haciendo mención que hay solo ¿qué? Un solo Dios. Ahora, cuando usamos el término Trinidad, aunque no se encuentra en la Biblia, su uso es solo para procurar describir al Trino Dios y la realidad de que hay tres personas coexistentes, coeternas, que son Dios. ¿Qué significa coexistentes? Que ya existían. No que uno fue formado después de otro o que uno formó al otro. No, coexistían, hace referencia al mismo tiempo. Y luego dice coeternos. ¿Qué significa coeterno? Que han estado siempre desde la eternidad y la Biblia sigue manifestando que están hasta la eternidad. Por lo tanto, cuando usamos la palabra Trinidad, dice aquí, esta que está compuesta por tres personas, significa que uno se distingue del otro. La palabra Elohim es la palabra clave, hermanos, esta. Mire, cuando nosotros leemos la Biblia, de acuerdo a la versión que es más popular, que es la versión 1960, el castellano nos muestra solamente el término Dios, con D mayúscula. Sin embargo, el original, el hebreo, usa la palabra Elohim. ¿Alguien sabe lo que es la palabra Elohim? Por acá me dan una respuesta. Algunos lo están googleando. ¿Tiene derecho? ¿Se vale? Si me da la respuesta correcta. ¿Qué significa la palabra Elohim? Vuelvo a preguntar, hermanos, porque es la palabra clave, es la palabra que nos va a enseñar cómo es que podemos ver a un Dios manifestado en tres personas. La palabra Elohim en realidad del hebreo significa dioses, hermanos, en plural. ¿Sí? Exacto. Lo que coexiste y lo que es coeterno. Cuando usted lee la Biblia en el Génesis y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo que la versión hebrea dice, en el principio Elohim, que está hablando dioses.
pero tres dioses, por así decirlo, en este término para nuestro entendimiento, que ya coexistieron y que son coeternos. Cuando usted y yo vemos a la Trinidad, que esta palabra, lo quiero recalcar, no está en la Biblia. La palabra Trinidad fue una palabra que la adoptó la iglesia popular hace miles de años con el propósito de que las personas comprendieran el concepto de Elohim. Y posteriormente muchos la han pensado que está en la Biblia, no está en la Biblia. Pero lo que sí está en la Biblia es la palabra Elohim, la esencia de un Dios manifestado en tres personas. ¿Con qué finalidad? Es lo que vamos a ver más adelante. La palabra Elohim se usa en el pronombre plural. Para nosotros, vuelvo a repetir, lo que estaba diciendo Génesis 1:1, en el principio, nosotros, haciendo mención a dos o más personas, por así decirlo, dos o más deidades, haciendo, formando, creando el universo. Y luego dice, y esta palabra se refiere a más de dos, denotando el aspecto de la pluralidad de Dios. Génesis 1:1, alguien que me ayude con Génesis 1:26, por favor. No es que sean tres dioses desde la perspectiva separados. No es que sea un Dios mayor que el otro, como lo enseñan algunas ideologías religiosas. Que Dios creó al Padre, que el Padre, creó al Hijo. Y por lo tanto el Hijo es un hijo de Dios, pero no es bajo la misma capacidad de divinidad que su Señor, que el Señor. No lo consideran que coexiste, mucho menos que es coeterno. ¿Quién tiene por ahí Génesis 1:26? Ok. Entonces dijo Dios, y luego ¿qué dice? Hagamos. ¿Con quién estaba hablando Dios? Pues estaba hablando con lo que coexiste Él, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Por eso más adelante dice, y el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de las aguas, haciendo referencia a que ya coexistían los tres. Siguiente, 3:22, ahí mismo quédense en Génesis. Como Dios Espíritu Santo, pero no desde la perspectiva tres personas diferentes o tres dioses, sino Dios representado en tres personas. Esa es la mejor manera de usar la palabra correcta al momento de interpretar y de entender la Trinidad. ¿Quién tiene 3:26 por ahí? 3:22. ¿Como quién? ¿Con quién estaba hablando? ¿Estaba hablando solo? ¿Estaba hablando con Adán y Eva? ¿Estaba hablando con la serpiente? Estaba hablando con los que coexisten y con los que es coeterno desde la creación, desde la expresión Elohim, el plural. 11:7, Génesis 11:7. Ahora pues, descendamos. Significa que desde el cielo él estaba observando la construcción de la Torre de Babel y desde el cielo se comunicó con alguien. Algunos creen que estaba hablando con los ángeles, hermanos, pero en ninguna parte de la Biblia se hace mención que los ángeles descendieron a destruir la Torre de Babel. En realidad estaba hablando con quien coexiste, con quien es coeterno, el Dios en tres personas manifestado desde el Antiguo Testamento. Y dice, y estos se distinguen uno del otro. El Señor tiene un hijo. Salmo 2:7, por favor. Cuando escuchamos la palabra yo te engendré, dejemos algo en claro. Está haciendo referencia no a que hubo un acto para poder dar a luz, porque eso es lo que nosotros entendemos por el concepto de engendrar. No hace referencia en el original a ese concepto. Hace referencia a que Él tiene en el entendimiento del hombre un hijo. A eso hace referencia, que le pertenece a Él.
Sin embargo, dejemos algo en claro: la ideología de pensar que Dios tiene una mujer en el cielo, la ideología de pensar que Dios tuvo intimidad o relación sexual, que también existen esas ideologías y que por ahí nació Jesús, son ideas extremadamente radicales que no tienen fundamento. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y la misma Biblia enseña que si los ángeles, que son seres espirituales, seres angelicales, son seres ¿qué? Asexuales. La Biblia enseña que Dios no tiene forma, Él es espíritu, Él habita en la eternidad. Hermana Carrera. Claro, estaba hablando de Jesús, estaba hablando del Hijo en el Antiguo Testamento. Él dice, y el Espíritu se distingue del Señor. Salmo 51, 10 al 12, por favor. Betty. Quiere decir, no. ¿Por qué lo tengo que responder en ese punto? Porque en realidad Dios es espíritu. La Biblia no habla que Dios haya tenido una aparición corporal. Dios haya tenido una aparición corporal al hombre. La aparición de Dios se manifiesta a través del Hijo en el Nuevo Testamento. Por eso San Juan o Juan 1:1 hace mención a ello. En el principio era el Verbo, haciendo referencia como Dios Padre. Posteriormente el Hijo vino y se encarnó y habitó entre nosotros. Entonces en Génesis, en el huerto de Edén, Dios no tenía interacción carnal humana. No, ni siquiera la Biblia hace mención que tomaba forma. Se cree que la manera en la que Dios hablaba con ellos era a través de un resplandor. Y que ese resplandor era el que se comunicaba con ellos. Alguien por ahí dijo, bueno, ¿y por qué un resplandor? ¿Habrá sido la potencia del resplandor de la santidad de Dios? Recordemos que en el huerto de Edén, Adán y Eva eran seres ¿qué? Inocentes, pero dentro de la expresión, seres creados de manera perfecta, no perfectos como Dios, seres creados de la manera perfecta, y por lo tanto, en el huerto de Edén sí podía haber comunión entre el Creador y Adán y Eva. Una vez que el hombre peca, desobedece, automáticamente no solo pierde la comunión con Dios en ese grado, sino que también es echado del huerto de Edén. Hermana Carrera. Por favor. Haciendo referencia al rey David, que sí sabía el rey David, que en su relación con Dios, no me eches de delante de ¿qué? ¿Cómo lo acabó de leer? Usted misma lo leyó. Tu Santo Espíritu. ¿A qué hacía referencia el rey David? Que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo en realidad tenía participación. Y esa participación no solo era una relación con Dios, inclusive en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se caracterizaba porque al momento de que los hombres eran ungidos por Dios, tenían capacidad para tomar decisiones en sabiduría, tenían capacidad para fuerza inclusive sobrenatural, como cuando la Biblia dice que vino el Espíritu de Dios ¿sobre quién? Sobre Sansón. Hace referencia al Espíritu Santo que venía dándole fuerza para poder hacer cosas sobrenaturales. Entonces, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, su participación para la revelación progresiva de los hombres de Dios era muy mínima, era esporádica. En el Antiguo Testamento la aparición de Jesucristo como el Hijo de Dios era muy mínima. ¿Por qué? Porque los profetas estaban hablando de profecías mesiánicas, de la preparación que el hombre comprendiera que la ley no era suficiente para acercarse a Dios. Porque el mismo apóstol Pablo escribe y dice que la ley no fue dada la ley al hombre para que el hombre la cumpliera, porque nunca la iba a poder cumplir. La ley fue dada al hombre para que el hombre comprendiera que necesitaba a alguien que le apoyara, el ayo. Y ese es Jesucristo en el Nuevo Testamento, quien viene y no solo es el sacrificio perfecto, sino el que completa la bendición del hombre a través de la gracia que es Jesucristo. Dice, y estos se distinguen uno del otro. Y dice, Dios el Hijo se distingue del Dios Padre. Ay, perdí ese texto bíblico, hermano, se lo doy por texto. Posteriormente dice aquí, en el Nuevo Testamento, este es un ejemplo muy claro, en donde Jesús ruega al Padre por un consolador.
Cuando las personas dicen, es que Jesús, el Espíritu Santo, Jehová y Jesús, dicen por ahí, solo Jesús, ¿es el mismo? No, no es el mismo. En el Antiguo Testamento hay pasajes bíblicos, y yo solo traigo pocos, hermanos, en donde se hace una separación de que el hombre comprendía que el Espíritu de Dios, la deidad de Dios, a través de esa búsqueda, de ese acto sobrenatural, se manifestaba en el hombre. En el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, no haciendo referencia a un ángel líder entre los demás ángeles, sino haciendo referencia al Hijo de Dios. Inclusive tomó participación ¿en dónde? En los tiempos de Moisés. ¿Cuándo? Cuando venía la 10ª plaga. ¿Cuándo más? Se ve la participación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Bueno, otro ejemplo, Jacob. En realidad Jacob, cuando estaba buscando la bendición de Dios y entró ese forcejeo, cuando habló con Josué, la burra de Balaam, y hay infinidad de casos en donde Dios de manera esporádica, el Hijo de Dios Jesucristo de manera esporádica, se le comenzó a manifestar al hombre para que el hombre comprendiera la revelación progresiva en el Nuevo Testamento. En esta ocasión, dice, Jesús no se considera a sí mismo como el Padre o el Espíritu Santo. Por lo tanto, no estamos hablando que son la misma persona. Son 3 personalidades, 3 manifestaciones, y todos son Dios. Dice de la siguiente manera: ruega al Padre que envíe un consolador. Juan 14, 16 y 17. Dios siempre se daba a conocer al hombre de acuerdo a su época. En el Antiguo Testamento a través de Jehová. En el Nuevo Testamento a través de Jesucristo. En el proceso de la gracia. Y ahora que Cristo ascendió, a través del Espíritu Santo. Es otro ejemplo claro, que definitivamente el nacimiento de Jesús. ¿Quién tiene por ahí Juan 14, 16 y 17? Y dice, ¿os dará qué? No dice que se dará a sí mismo, no dice que vendrá el Padre, no dice que Jesús mismo tomará forma del Espíritu Santo. Dice, vendrá otro consolador, haciendo referencia a Elohim desde el Antiguo Testamento, el Dios representado en 3 deidades, en tres interpretaciones. Dice, Él no se estaba hablando a sí mismo. Cada miembro de la Trinidad, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Vuelvo a recalcar, no 3 dioses, sino los 3 para la interpretación del hombre de acuerdo a sus tiempos han tenido su manifestación. Dice, y ellos tienen diferentes tareas individuales. El Padre es la causa esencial del universo, y lo dijo el apóstol Pablo. El Hijo también, y posteriormente el Espíritu Santo. Vamos a leer esos 3 textos bíblicos: 1 Corintios 8:6, Juan 1:3 y Génesis 1:2, por favor. Uh-huh. Desde el momento que no se acepta a Jesucristo como deidad, eso es una blasfemia, es una herejía, eso es algo terrible dentro de la relación con Dios. No existe base bíblica para considerar a Jesucristo como un pequeño o un ser creado por Dios. Adán y Eva, a partir de ahí, fueron seres creados de manera perfecta por Dios, pero Jesucristo en ningún momento es una creación. Jesucristo aparece como coheredero, como coexistente y como coeterno, y está desde el Génesis. Definitivamente. Ahora, conversar con personas que tienen esos pensamientos, pues le voy a decir una cosa, hermano. Lo importante es que pues no cometan la imprudencia, ¿verdad?, de minimizar a Jesucristo como un profeta, como un buen hombre dentro de la sociedad.
Lo importante es que vean a Jesucristo como el Salvador, el enviado de Dios. ¿Quién tiene por ahí Corintios, hermanos? 8:6. Primera de Corintios 8:6. Hermano Jara. No se preocupe, vuélvalo a leer. Primera de Corintios 8:6. Ahí deténgase, hermano Jara. ¿Sabía usted cuando dice el apóstol Pablo, y un Señor? Así dice, ¿verdad? Su versión. Dice, y un Señor, y lo dice, coma, Jesucristo. ¿Sabían ustedes que en el Antiguo Testamento la palabra Señor, perdón, en el Nuevo Testamento la palabra Señor, ¿a quién se le atribuía solamente? ¿Cómo fue aquel joven y le dijo a Jesús? Dijo, Maestro bueno. En realidad le estaba diciendo Señor. Y en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la palabra Señor solamente le pertenecía a Dios. Exacto. El mismo apóstol Pablo está reconociendo que hay un Padre en el cielo, pero que es Dios, pero que también Jesucristo tiene la misma como coexistente y como coeterno como Dios. Siga leyendo, por favor, hermano Jara. El mismo apóstol Pablo no solo reconociendo al Padre como quien creó el universo, sino también haciendo la mención de Jesucristo al momento de la creación. Posteriormente viene ahí Juan 1:3. ¿A quién se refiere? A Jesús. Por tanto, el mismo apóstol Juan reconoce la presencia de Jesucristo. ¿En dónde? En la creación, hasta todo lo que va en tiempo. Y posteriormente dice Génesis 1:2. El Espíritu de Dios no representa, como algunos lo expresan, la fuerza activa, no representa el movimiento de Dios. El Espíritu de Dios es Dios mismo. Y vuelvo a repetir, yo entiendo que para el entendimiento de muchos creyentes, y lo digo a falta, hermano, lo digo con todo el respeto, a falta de conocimiento bíblico, les cuesta mucho trabajo comprender la Trinidad. ¿Por qué? Porque para poder comprender la Trinidad definitivamente hay que leer la Biblia, hermanos. Esto no es un texto de un rudimento de la fe, de como decir, ya sé que soy salvo porque la Biblia dice que le debo entregar mi vida a Jesucristo. De hecho, por esa razón, el Génesis 1:1 que representa a Elohim, que habla de la pluralidad de Dios, está hablando básicamente en el original, que desde el principio de la creación, Dios estaba ahí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que a partir de ahí el hombre es más, en mi opinión, hermanos, es más difícil creer que Jesucristo es Dios y es el único Dios, como se les denomina a los unitarios. Me es más difícil creer esa teología. ¿Por qué? Porque no encuentro suficientes bases bíblicas para poder sustentarla. Que me es más apropiado comprender la Trinidad desde la perspectiva bíblica. Eso sí, hermano, lo defino de esa manera. Esta mañana, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de finalizar el día de hoy este tema en relación al credo, en qué creemos. La semana que entra continuaremos con otro rasgo, otra característica de una iglesia saludable, o en su efecto ya se los haré saber, porque ya tenemos básicamente 7 meses, hermanos, enseñando una iglesia saludable, pero yo creo que está muy largo el tema, hermanos, todavía, ¿verdad? Bien, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana y le quiero pedir aquí a mi hermano Daniel si nos despide en oración, por favor.